Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias porque tú nos permites servir solo a ti. Señor, nosotros queremos que nuestra familia, nuestros hijos, seguimos servir a ti, Señor. Por eso nosotros venimos aquí a alabar a su nombre y a escuchar sus palabras. Señor, ahora nosotros estudiamos palabras. Señor, ayúdanos a entender bien sus palabras y también, Señor, danos su poder, sabiduría, para que nosotros pongamos en práctica sus palabras en nuestra vida. Señor, nosotros queremos dar frutos de Espíritu Santo en nuestras palabras y nuestros comportamientos para dar gloria a su nombre. Señor, yo llevo sus palabras en ese lugar, por eso te pido que bendigas todas las personas que escuchan sus palabras y también cuide mi voz, mis palabras, mi sermón, para que yo solo predique la palabra de Dios a sus ovejas. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo desde 1 hasta 6. Esta mañana nosotros vamos a ver sobre la mensaje a la iglesia en Sardis. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muertos. Segundo usted, por favor, lea juntos. Vi las cosas que están para morir, porque no haya tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Esta mañana yo quiero compartir una palabra a ustedes, titulando: ¿estás vivo o muerto? ¿Estás vivo o muerto? Creo que todos están vivos porque usted se sienta en ese lugar. Pero espiritualmente, ¿usted está vivo o muerto? ¿Cómo es nuestra iglesia? Hoy vamos a estudiar la iglesia en Sardis,
en el Apocalipsis capítulo 3. Creo que usted ya sabe muy bien sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una carta de Dios a las iglesias por medio del apóstol Juan. Especialmente en el capítulo 2, 3 de Apocalipsis hay una mensaje. Este mensaje Jesús evalúa a cada iglesia, alabándolas por lo que han hecho bien y reprendiéndolas por lo que no ha hecho bien. Y les da palabras de promesa para ayudarlas a superar los desafíos que enfrenta y para arrepentirse sus pecados. Las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 eran iglesias en Asia Menor, en siglo I. Pero sus características que tienen cada iglesia puede encontrarse en las iglesias del siglo XXI. Por eso debemos considerar que los problemas que tenían las 7 iglesias pueden encontrarse a veces en nuestra propia iglesia. Si usted ama su iglesia, creo que ustedes aman mucho esta iglesia, este Tepeyac. Si usted ama verdaderamente esta iglesia, considere, recuerde la evaluación, el elogio, la reprimenda, el estímulo y la solución de Jesús para la iglesia. Nosotros debemos evaluar nuestra iglesia a la luz de ellos. Por eso, el título de hoy está vivo y muerto. Para usted, ¿nuestra iglesia está viva o muerta? ¿Está sana o enferma? Emergencia espiritual. Vamos a su primer punto. Ok. La evaluación de Dios, la del hombre. Yo quiero dar primeras preguntas. ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Versículo 1, capítulo 3. Hay una evaluación de Jesús a la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muertos. Jesús le dice a la iglesia que la iglesia en Sardis tiene un nombre de estar viva y activa, pero en realidad es una iglesia muerta. El nombre se refiere a la fama o reputación. Por eso, nosotros podemos leer como iglesia en Sardis tiene una buena fama, la reputación, como iglesia viva, activa, buena. Pero, en realidad, es una iglesia muerta, enferma. Por medio de este versículo nosotros podemos encontrar, hay 2 diferentes evaluaciones hacia la iglesia en Sardis.
esta evaluación es totalmente diferente. Tal vez la evaluación de los propios miembros de la iglesia en Sardis es buena sobre sus iglesias. O algunas gente que la ciudad de Sardia evaluaba, iglesias Sardia es una buena iglesia, muy viva, activa. Pero nosotros debemos poner atención de la palabra de Jesús. Aunque el mundo, aunque incrédulos, aunque los propios miembros evalúan que nuestra iglesia viva, activa, buena, pero Jesús le dio que la iglesia está enferma, muerta. ¿Por qué? Porque Jesús le evaluó como una manera muy, muy seria. Versículos 2 nos enseña por qué Jesús evaluó como la iglesia muerta. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de ojos. La iglesia de Sardia es una iglesia que no tiene ninguna obra perfecta y santa que sea agradable a Dios. Es decir, los miembros, la mayoría de miembros de la iglesia en Sardis son activos. Ellos hacen muchas obras, realizan muchos programas, actividades en las iglesias, pero no tienen las obras verdaderas que Dios desea, Dios quiera para ellos en su vida. ¿Cuál es el tipo de vida que Dios quiera, desea para los cristianos, para los miembros de las iglesias? Vamos a ver capítulo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gracias a Dios. La iglesia en Sardis está enferma. Pero entre esa iglesia hay unas personas que tienen una ropa sin mancha. ¿Qué significa sin manchar su vestidura? Eso significa que han seguido manteniendo la fe pura de Dios en sus vidas. Otra palabra, ellos han permanecido firmes en servir a Dios, aunque en medio de una sociedad que adora a emperador romanos y adoraba a dioses paganos. Aunque ellos viven en medio de muchos miembros de la iglesia que viven comprometiendo con esas cosas, esas religiosas paganas. Algunos miembros de la iglesia, pocas personas de la iglesia permanecen a mantener su fe, adorar a Dios. También
esto significa, mientras había varios miembros de la iglesia, seguían falsa doctrina o codicia, lujuria de la carne, jactancia mundana, costumbre mundana, secular, valores mundanos, como el incrédulos. Pero pocos miembros de la iglesia no lo siguieron. Ellos tratamos de vivir una vida santa, una vida diferente a los incrédulos. Hay unos pequeños miembros, pocos miembros de la iglesia, sigue viviendo una vida santa, una vida transformada. El mundo. La iglesia no es un lugar para entretener al mundo. Es bueno que la iglesia tiene muchas actividades, programas, pero nosotros debemos pensar o considerar otra vez, ¿estas cosas son agradables a Dios o a la gente, al mundo? Si un fulano que no tiene fe viene a la iglesia con valor mundanos, deseos seculares y puntos de vista de religiosos paganos. Pero si él no se sentía en comunidad, se divierte, se divierte en la iglesia sin ninguna molestia. Nosotros debemos pensar. Nosotros podemos dar dos preguntas. ¿Esa iglesia está bien o tiene problemas? ¿O este incrédulos encaja muy bien, se acostumbrarse rápidamente en la iglesia? La iglesia debería invitar a los incrédulos, la gente que no conoce de Jesús. Nosotros debemos compartir el evangelio a ellos. Pero creer en Jesús es el comienzo de un cambio de los valores, estilo de vida, formas de vivir, una manera de pensamiento. Por eso, estas cosas pueden dar incomodidad a los incrédulos. Según este versículo, en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia en Sardis tiene buena reputación en la sociedad, en las iglesias, por sus buenas actividades, programas o culto bonito, o tal vez tiene buenos templos. Pero realidad, ante los ojos de Jesús, está una iglesia muerta. Porque ellos no agradecen a Dios, agradecen a las personas.
al mundo. Por eso, otra vez. Uno. Yeah. Por eso nosotros debemos pensar nosotros mismos. Yo hago estas obras, cosas, para agradecer a Dios, para agradecer a la gente, o agradecer a sí mismo. Segundo, persecución beneficiosa o comodidad venenosa. La dificultad que aumenta la fe. Hay una dificultad que aumenta nuestra fe. Al mismo tiempo hay una paz, una comodidad que mata nuestra fe, un veneno. La iglesia Sardes, porque cuando usted ya sabe, en la iglesia Sardes no menciona una dificultad, una persecución que se describieron en los primeros 4 iglesias, que en capítulo 2. La iglesia de Sardis no menciona ninguna dificultad externa o interna, en particular que afecta a la iglesia. La comodidad, la paz podría haber adormecido a la iglesia y sus miembros. Muchos cristianos esperan una sociedad libre de persecución, una sociedad de paz a la iglesia. Especialmente en el siglo I, muchas iglesias esperaban un mundo que podría adorar a Dios sin persecución. Y esa persecución era gran desafío para las iglesias, porque este desafío le da muchas dificultades, angustias. Y esta persecución mata muchos miembros de las iglesias. Pero al mismo tiempo, esta persecución, desafíos, hace que la iglesia puede mantenerse espiritualmente alerta y despiertos para defender su fe, perseverar su pureza, santidad. Tal vez la comunidad del mundo sea una astuta estrategia de Satanás para que la iglesia caiga en su propia corrupción y colapso. Escuela Dominical de los Altos, nosotros estamos aprendiendo la historia de la iglesia. Hemos visto la historia de la iglesia. Cuando el cristianismo, la iglesia en primitiva, estaba bajo la persecución del imperio romano, este tiempo la iglesia era pequeña y despreciada por el mundo, pero definían la pureza de su fe con diligencia.
perseveraban su fe. Trataban de mostrar el amor de Dios, una vida santa. Sin embargo, después que se transformó el cristianismo en la religión estándar del Imperio Romano, de la noche a la mañana, iglesia se volvió más cristianismo se volvió más atractivo y numéricamente más crece, grande y financieramente más rico. Ambiente es más bueno, pero la iglesia cambió de agradecer a Dios a agradecer a la gente, especialmente al emperador romano. Iglesia rápidamente se debilitó y corrompió espiritualmente. Exteriormente la iglesia se crece rápidamente, más fuerte, más bonita. Pero espiritualmente la iglesia se corrompió. Los desafíos del mundo, la persecución del mundo a la iglesia, destruyeron algunas iglesias. Es verdad, es real. Pero muchas iglesias perseveran más fuerte y mantienen la fe, llevan una vida santa. Al contrario, la comunidad, la gloria del mundo para la iglesia causaron que muchas iglesias dejan la fe pura, la gloria de Dios, la vida santa. La comunidad, la gloria, la paz que el mundo le dan a la iglesia se convirtieron en un veneno que mata la iglesia. La iglesia se ve que viva, bonita, grande, abundante, pero esa iglesia está enferma, es muerta ante los ojos. ¿Qué ambiente? ¿Qué tipo de ambiente? ¿Qué siglo nosotros estamos viviendo? Nosotros vimos un tiempo de paz, la comunidad. No hay ninguna persona que molesta a nosotros por nuestra fe. No muy difícil conseguir la Biblia, escuchar el sermón. Cuando usted anda a sus pueblos, podemos encontrarse muchas iglesias, aunque no es todas las reformadas, pero hay muchas iglesias. Nosotros vimos un tiempo que más paz. Pero, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está de nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Nosotros luchamos para vivir una vida santa. Nosotros luchamos para aseverar, asistir al culto dominical, orar a Dios.
tal vez hay una persecución, pero esta persecución nos hace más ser semejante a Jesús. Si esta persecución es gran bendición de Dios. Pero al contrario, una comunidad que nos alejamos de Dios, nos hace dejar leer la Biblia, adorar a Dios. Esa comunidad, esta paz, no es la bendición de Dios. Es una maldición que Satanás le dio a los cristianos. Pero nosotros debemos examinarnos sinceramente a nosotros mismos, a nuestras iglesias. Que 3, vamos a ver, despierto o dormido. Por eso Jesús le da una solución a la iglesia en Sardis. Vamos a ver versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vigila, sé vigilante, afirma unas cosas que reciben oído. Acuérdate, guárdalo. Y si unas cosas que debería arrepentirse ante Dios, nosotros debemos arrepentir. Como un vigilante en el muro de la ciudad, vigila. Como una vigilante del muro de la ciudad, vigílate. Nos vigilamos a nosotros mismos contra enemigos del mundo que matan a nuestra fe, matan nuestras iglesias. Así como una vigilante nunca se duerme para vigilar la muralla de la ciudad, para protegerla, nosotros debemos ser vigilantes. Vigílanos. Nuestra iglesia, nuestra fe. Y también afirma las cosas, otras cosas que están. Esa iglesia en Sardis está al punto de la muerte, pero todavía no muere. Tiene la vida. Es decir, esa iglesia está muy enferma, pero tiene una esperanza, una posibilidad de que sean restaurados, como la iglesia de Dios. Hay una esperanza. ¿Por qué? Aunque es pocos miembros, pero hay unas personas verdaderos, cristianos verdaderos, esas iglesias. Por eso Jesús le dice que acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en la Biblia? ¿Qué es lo que aprendemos de la Biblia de Dios? Nosotros ya sabemos muy bien qué es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos bien qué es la plan de Dios. Cada uno de nosotros. Porque nosotros leemos la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia. Memorizamos la Biblia. Escuchamos un sermón cada domingo.
No es suficiente escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Guarde y práctica en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque Pastor Roberto sigue dando un sermón basado en Santiago. Eso es muy importante. Dios no quiere que nosotros solo oidores. Dios siempre quiere que nosotros oidores y hacedores. Para hacer bien la voluntad de Dios, nosotros debemos recordar qué es lo que Dios habla a nosotros. Y también nosotros debemos arrepentirnos cuando nosotros encontramos nuestros errores, pecados, a la luz de la palabra de Dios. Si está enfermo, usted va al médico y después consulta. El médico le dijo, usted tiene este problemas, su salud, su físico. Recuerda estas cosas. No haga estas cosas. Recuerda estas cosas que usted debería hacer. No se olvide de tomar esta medicina 3 veces al día. Cuando usted escucha estas palabras de un médico, usted debe obedecer. Nosotros tenemos un médico, gran médico espiritual, que sana nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu. Es Dios. ¿Cómo está? ¿Está despierto o está dormido? Últimamente vamos a ver 4. La abundancia del cielo y de la tierra. Este mensaje también hay una promesa que Dios le dio a la iglesia en Sardis. Vamos a ver versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3 promesas, 3 confesas. 1, será vestidos de vestiduras blancas. Vestiduras blancas significa una victoria, una gloria. No borraré su nombre de la libro de la vida. Por eso, Dios le da gran confesión de la salvación, vida eterna. Además, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús, que conoce todas mis obras, reconoce y confiesa nuestros nombres delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En la tierra? No. ¿Cuándo? ¿Presente? No. En el futuro. ¿Dónde? En los cielos. ¿Dónde pongamos nuestras miradas? ¿En la mano de Dios? ¿En los cielos? ¿En el reino de los cielos, el reino de Dios? ¿O en la tierra? Cuando nosotros ponemos nuestras miradas en la tierra, nosotros debemos seguir unos deseos, una alegría, un gozo de la tierra. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los cielos, en el reino de Dios, en la mano de Dios,
automáticamente, naturalmente, nosotros podemos buscar una cosa que puede dar gloria a Dios. Ahora el dinero es muy importante. Un hombre sabio, una mujer sabia, siempre ahorra su dinero en banco. Solo 1,000 colones, 10,000 colones, cada semana, cada mes, pero al pasar tiempo, en su mano no tiene dinero, pero en su cuenta en banco sigue aumentando sus dineros. Somos cristianos. ¿Qué significa esto? Somos los ciudadanos de los cielos. Nosotros debemos ahorrar nuestra fe, nuestra esperanza en los cielos. Tal vez nosotros no podemos disfrutar una vida abundante, físicamente, económicamente, pero nosotros no nos desanimamos. ¿Por qué? Una vida abundante, verdadera, espéranos en los cielos. ¿Cómo nosotros podemos confesamos el nombre de Dios, el nombre de Jesús? Palabras, pero también cuando nosotros confesamos nuestra fe, respaldo con nuestras vidas, una vida santa, Dios, Jesús, confesará mi nombre, tu nombre, delante de mi Dios. Wow. Dios. Y delante de sus ángeles. ¿A dónde está aumentado su esperanza, su fe, su gozo? ¿En el cielo o en la tierra? Vamos a orar. Ama Dios, nuestro Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias porque tú nos amas primeramente y también nos llamas como hijo de Dios. También, Señor, gracias porque tú nos permites unirnos el bajo de la iglesia de Bella para adorar a Dios. Señor, nosotros amamos esta iglesia, nosotros amamos esta congregación, también nosotros amamos a nosotros mismos, porque somos hijos de Dios. Señor, ayúdanos a examinarnos sinceramente a nosotros mismos, nuestra fe, examinar nuestra iglesia, puede ayudarnos a ver el estado de nuestra iglesia, en nuestra fe. Señor, nosotros queremos una cristiana, queremos ser una cristiano vivo, viva, verdadero. Señor, nosotros oramos que nuestra iglesia, nuestra congregación, es una iglesia viva, activa, ante los ojos de Dios. Señor, bendice esta iglesia, esta congregación, a todos los miembros de la iglesia, para que todos vivan una vida santa, hagan una obra perfecta ante los ojos de
Dios. Señor, si hay una cosa que nosotros debemos arrepentirnos ante Dios, Señor, abre nuestros ojos para ver estos pecados, estos errores, para que nosotros nos arrepentimos de estos pecados ante Dios. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.